Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. México y Tesla han llegado a un acuerdo sobre la instalación de una gran planta de autos eléctricos en el país latinoamericano que significará una inversión inicial de $5.000 millones. Esto lo aseguró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y fuentes oficiales después de la conversación que mantuvieron el mandatario y el dueño y creador de Tesla, Elon Musk, este pasado lunes. Después de meses de negociaciones para definir el lugar donde se instalaría la fábrica, finalmente esta nueva planta de la automotriz eléctrica estadounidense abrirá en la norteña ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, que el magnate visitó en el mes de octubre pasado. El gobierno mexicano habría preferido que la planta se instalara en el centro o sureste del país por su preocupación por el alto consumo del agua. De este tema hablamos ahora mismo con Ernesto Pico, periodista y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Argentina, autor del libro Crónicas del Litio, muy recomendable para quien quiera entender mejor este asunto. Ernesto, gracias por atendernos. Empecemos por México. Uno pensaría, escuchando esta noticia, que Tesla va a tener toda su cadena de valor en México para la producción de los vehículos en esta futura fábrica, pero esto no es así, ¿verdad? Contanos un poco más. Sí, Andrés, ¿qué tal? Es importante, me parece, entender que la noticia de hoy no es una contradicción con la noticia de la semana pasada de la nacionalización del litio en México, porque Tesla es una empresa, las Gigafactories de Tesla son empresas que se dedican a la producción de baterías, placas y vehículos eléctricos. No se dedican a la extracción y el refinamiento de la materia prima, ¿no? Que eso se haría con la propia empresa estatal que AMLO anunció que que ya se creó el año pasado y que se trabajará con los recursos naturales de estas 230.000 hectáreas que se nacionalizaron ahora hace poco, hace una semana se conoció la noticia, y que representan aproximadamente el 2% de las reservas de litio en el mundo. Lo que ocurre es que estas grandes empresas se acercan para intentar asegurarse la provisión de litio a un precio más barato, ¿no? Y fijémonos ahora en América del Sur, concretamente en Bolivia, Argentina y Chile, Ernesto, que comparten las reservas de litio más grandes del mundo. Esta es una pregunta en dos partes sobre el modelo de explotación de este estratégico mineral. ¿Está ya definido este modelo, por ejemplo, en la participación del Estado y de empresas privadas? Y por otra parte, ¿va a ser un modelo extractivista, como ha sido costumbre en nuestra región, o se le va a agregar valor? Bueno, no hay un camino común entre estos tres países, entre los cuales se concentra entre el 60 y el 70% del litio en salmuera en el mundo. Argentina tiene una legislación minera, sobre todo de los años 90, muy permisiva con los capitales internacionales, a pesar de que Argentina ahora está intentando ascender en la cadena de valor a partir de la creación de empresas estatales que se van a dedicar, en este caso, a la fabricación de baterías, pero con la provisión de materia prima de empresas internacionales que están en el propio territorio argentino. El caso de Bolivia es diferente, porque Bolivia en 2014 nacionalizó el litio y tiene un proceso de largo aliento desde entonces de producción de litio y avanzar en los distintos eslabones de la cadena de valor, incluso con la construcción de autos eléctricos en Bolivia, pero con un nivel de producción mucho más bajo, mientras que en Chile ha pendulado un poco más, porque hasta el gobierno de Piñera había un intento de avanzar con la entrega de los territorios y de los salarios a las empresas internacionales, y con la llegada de Boric hay una promesa de crear esta empresa estatal del litio, que habrá que ver eso cómo avanza en el futuro, ¿no? Por último, Ernesto, hemos escuchado hace días atónitos las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hablando virtualmente como si el litio perteneciera a Estados Unidos. ¿Qué se puede anunciar en estas polémicas declaraciones? Bueno, viene a confirmar muchos de las ideas que en el sur tenemos acerca de cómo desde Estados Unidos se miran los recursos naturales de Sudamérica, ¿no? Que Lauro Richardson lo diga con ese nivel de la manera explícita en que lo ha dicho, blanquea una actitud que ya puede verse en el territorio, porque uno en los territorios de Sudamérica ve cómo las empresas estadounidenses, rusas, chinas, coreanas están disputando la materia prima del sur. Es realmente significativo que una funcionaria del calibre de Lauro Richardson lo diga así de abiertamente, pero bueno, no deja de ser interesante para pensarlo y analizarlo, ¿no?
Sí, así lo haremos. Ernesto Pico, en la maravillosa Santiago del Estero, en Argentina. Gracias, hasta cualquier momento. Hasta pronto. China ha criticado una normativa estadounidense por la cual los empleados federales de Estados Unidos tienen un plazo de 30 días para eliminar la popular aplicación china TikTok de los dispositivos gubernamentales. Pekín acusa a Washington de abusar de su poder para deshacerse de empresas extranjeras. Estados Unidos adoptó la medida por temor a que la aplicación pueda usarse como herramienta de espionaje para el gobierno chino. Siguiendo este asunto muy de cerca está nuestra corresponsal en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, Donald Trump habría querido prohibir TikTok y ahora bajo la presidencia de Joe Biden esta prohibición se concreta para los empleados del gobierno federal. Cuéntanos por qué. Pues porque los presidentes de Estados Unidos tienen mucho poder, pero no lo tienen todo. Y Donald Trump en el año 2020 quiso ejercer el poder ejecutivo prohibiendo la venta de esta aplicación en las tiendas de aplicaciones y además forzando a TikTok a que se desembarazara de todos sus activos en Estados Unidos. El Poder Judicial, los tribunales le dijeron que no podía hacer eso. Cuando Joe Biden llegó al poder tuvo que rescindir estas órdenes y abrió una comisión de investigación para saber si efectivamente TikTok estaba compartiendo datos sensibles y datos de privacidad con el gobierno chino. Es una comisión que se le ha acusado de ir muy despacio. Pero mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos, el Poder Legislativo, aprobó en diciembre una ley para la financiación del gobierno que incluía otra ley, además, en la que se prohibía que todos los dispositivos que están emitidos por el gobierno pudieran llevar esta aplicación. Lo que está haciendo ahora el gobierno de Joe Biden es dar cumplimiento a esta ley aprobada por el Congreso en los plazos que están marcados por el Congreso y muy en la línea de lo que están haciendo la Unión Europea y Canadá, y también ha hecho previamente la Casa Blanca con sus dispositivos, el Congreso y algunos departamentos como el de Estado y el de Defensa. Esta medida, Ana, afecta por ahora a los empleados públicos con dispositivos celulares del Estado, pero se está hablando también de prohibir TikTok en todo el país, ¿verdad? Sí, bueno, eso es algo que hoy no se puede hacer, pero también es verdad que hoy sí que se están dando los primeros pasos legislativos para que se pueda hacer. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes está estudiando y votará hoy un proyecto de ley que permitiría al presidente sancionar y terminar prohibiendo, si es el caso, a empresas que transfieran datos privados a personas o empresas que estén bajo la influencia del gobierno chino o que sean directamente el gobierno chino. Es algo que está inicialmente en el proceso legislativo y que además debilitaría también la enmienda Berman, que es una ley de finales de la Guerra Fría que permitía que todos los materiales informativos, incluso de naciones hostiles, pudieran llegar a Estados Unidos. Como digo, es el inicio del proceso legislativo. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. La inflación en dos de las más grandes economías de la eurozona aumentó inesperadamente este mes, según las cifras oficiales, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que mantenga su política de aumento de tasas de interés. Además, desafía la narrativa de que la inflación que tantos problemas ha causado está finalmente cediendo. La tasa de inflación en España creció ligeramente por segundo mes consecutivo. Elevados costos de energía, de alimentos empujaron los precios que alcanzaron en febrero un aumento del 6,1% frente al 5,9% de enero. Muy similar, en Francia también se experimentó un leve repunte inflacionario de 2 décimas porcentuales respecto al mes anterior, que se situó en el 6,2%. En este contexto, los inversores prevén más alzas de los intereses. Y repunta la inflación, de esto vamos a hablar ahora mismo con José David Navarro, que está muy atento en la bolsa de Frankfurt. José, cuéntanos por qué los precios están volviendo a subir aquí en Europa. ¿No se supone que los precios de la electricidad y del gas estaban más calmados en el último tiempo? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues en realidad estamos ahora en un proceso de transición. Es como si dijéramos teníamos la inflamación, ¿no? Una herida en la capa superficial de la economía, que eran esos precios energéticos. Esa inflamación se está reduciendo, pero ha pasado a una capa más profunda de la economía. Pero en definitiva, Andrés, la inflamación y el problema de la inflación sigue presente. Ahora lo que pasa es que los dos fenómenos parece que temporalmente están coincidiendo. Los precios
precios de los alimentos, de los servicios, están empezando a recibir todas las presiones de los precios energéticos que habían tenido en los meses anteriores. Eso es un poco lo que estamos viviendo ahora, no solo aquí en Europa, sino en otras partes del mundo. También lo veíamos la semana pasada en Estados Unidos. Eso sí, después hay particularidades de cada país. Tú nombrabas antes el caso de España. En el caso de España, en el mes de febrero se ha producido menos energía a partir de renovables y entonces ha habido que recurrir más al gas, que aunque sí, ha bajado de precio, pero sigue siendo caro y eso encarece la factura final. Sí, como bien dices, estamos todos inflamados con este asunto, con la inflación, cuyas perspectivas dependen mucho de lo que pase con el gas. Hemos visto que la caída en los precios del gas ha ayudado mucho a Europa estos últimos meses, pero la Agencia Internacional de Energía ha advertido que no es bueno confiarse, ¿verdad? ¿Qué se contempla entonces que pueda suceder? Sí, es verdad. La Agencia Internacional de la Energía lleva tiempo advirtiendo de que con la reapertura económica de China las cosas podrían cambiar para Europa. Ahora, en un nuevo informe publicado sobre el mercado gasístico, plantea varios escenarios. El peor para Europa sería que la reapertura económica de China, que bueno, va ocurriendo poco a poco, pudiese aumentar su propia demanda, la de China de gas, en un 35% este año. Eso dice la Agencia Internacional de la Energía, podría hacer que los precios en Europa del gas volvieran a ser insostenibles. Recordar que esos precios insostenibles los vivimos el año pasado y eran entre 4 y 6 veces los precios que hay hoy en día en el mercado gasístico europeo. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Esta es la economía por el día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos.